Muy buenos días, somos estudiantes del primer año de Medicina sección 18, pertenecemos al grupo número 3 y el día de hoy les vamos a hablar sobre la inervación del miembro inferior. Mi nombre es Angie Barrero y voy a continuar con nuestro tema a tratar. En la región pélvica encontraremos el plexo sacro, el nervio pudendo y los nervios autonómicos de esta región. Cuando hablamos del plexo sacro, este es un plexo nervioso el cual se encuentra localizado en la pared anteroposterior lateral de la pelvis menor. Los dos nervios principales que encontraremos en el plexo sacro son el nervio ciático y el nervio pudendo, los cuales se encuentran situados externamente a la fascia parietal pélvica. La mayoría de los ramos del plexo sacro abandonan la pelvis a través del foramen isquiático mayor, sin participar en la inervación de la estructura de la pelvis, aunque sí pertenezcan al miembro inferior. Su parte inferior está al frente del músculo piriforme. El plexo sacro está formado principalmente por las ramas primarias anteriores de los nervios espinales del primer al cuarto sacro. Adicionalmente, este recibe una contribución lumbar desde el cuarto a el quinto lumbar a través de este ramillete nervioso, el tronco lumbosacro. Las principales ramas del plexo sacro abandonan la pelvis pasando a través del agujero ciático mayor, encima del piriforme o por debajo de él. Casi todos los nervios que salen del plexo sacro van al miembro inferior. Las ramas del plexo sacro, estas llaman la atención debido a que resalta el nervio pudendo, el cual es el nervio principal del peroné, y también los principales nervios motores del diafragma pélvico. Una pequeña rama o las ramas provenientes del tercer y cuarto sacro inervan la mayor parte del elevador del ano y el músculo coccigio en sus superficies pélvicas. El nervio pudendo se deriva del segundo, tercer y cuarto sacro. Sale desde el plexo justo por encima del ligamento sacroespinoso y pasa inmediatamente a través del agujero ciático mayor. El nervio pudendo se acerca a la arteria puderna interna, además del nervio puderno en una vista inferior pasa al frente y al lado del obturador interno junto con la arteria pudenda interna. Sus ramas irrigan el esfínter anal y el diafragma urogenital y los genitales externos. Por último, los nervios autonómicos de la región pélvica se encuentran o pertenecen al sistema nervioso simpático, son el final del tronco simpático, también llamados como nervio hipogástrico. Los nervios parasimpáticos en la pelvis son los nervios esplénicos pélvicos. Todos estos nervios simpáticos y parasimpáticos están conectados a un plexo difuso y extenso de nervios autonómicos llamados como el plexo pélvico. Cuando hablamos del plexo pélvico, este está entre la fascia que cubre esta parte de la pared y el piso pélvico. El plexo pélvico de la inervación simpática y parasimpática al colon distal, los órganos pélvicos y los órganos genitales externos, alimentando el plexo pélvico desde arriba, y está el nervio hipogástrico, el cual aparece en esta zona, pero con frecuencia se presenta en forma de varios nervios pequeños, debido a que esta es la continuación distal del plexo aórtico. Está en el extremo distal del tronco simpático y entra a la pelvis profunda, a los vasos ilíacos y
desciende justo medial a los agujeros sacros. Da ramas comunicantes a las ramas anteriores de los nervios sacros. Por último, están los nervios esplénicos pélvicos, a veces llamados también como nervios perigentes. Estos son una fuente de la inervación parasimpática de esta región. En este caso, estos nacen desde el tercer sacro y también frecuentemente desde el segundo y cuarto sacro. Mi nombre es Nicia de Santiago y mi punto a tratar es acerca de la inervación de la pared pélvica. La pared pélvica es una estructura doblemente inervada por un sistema somático y un sistema autónomo, salvo los músculos de la pared anterior de la pelvis y los músculos de la pared superoposterior de la pelvis. Cabe destacar que la pared pélvica es inervada por los nervios del plexo sacro y del plexo coxígeo. Ahora bien, la pared pélvica es una estructura osteomuscular que está compuesta por los huesos de la pelvis, por los músculos de la pared y el suelo de la pelvis y por las articulaciones y huesos de la pelvis. Esta estructura se encarga de proteger las vísceras que están contenidas en la cavidad pélvica y estas está recubierta por la zona abdominal, glútea, el perineo y la parte baja del dorso. La pared pélvica es inervada por los nervios que provienen del plexo sacro. Esto, a su vez, se dirigen a los músculos de la pared lateral de la pelvis y del suelo de la pelvis. En este sentido, de los agujeros sacros anteriores emergen los ramos ventrales de los nervios espinales sacros, los cuales son los que conforman el plexo sacro. Ahora bien, de estos ramos colaterales y terminales del plexo sacro, los nervios que se encargan de la inervación de la pared pélvica son el nervio glúteo superior, que viene desde L4 a S1, el nervio glúteo inferior, que viene desde L5 a S2, el nervio cutáneo femoral posterior y el nervio pudendo. Gracias. Camila Ramírez, yo les vengo a hablar del nervio obturador. El nervio obturador, el cual su origen está formado por la unión de los ramos anteriores de los nervios lumbares, segundo, tercero y cuarto. Su trayecto y relación se desciende posterior y después medialmente al músculo psoas mayor. Cruza la articulación sacróilica y pasa a la cavidad pélvica. Este nervio se dirige luego inferior y medialmente paralelo a la abertura superior de la pelvis y se aplica a las fascias del músculo obturador interno superior a los vasos obturadores. Este penetra el conducto obturador acompañando por los vasos que se sitúan medialmente a él. En este conducto el nervio se divide en dos ramos terminales, uno anterior y otro posterior. Los ramos colaterales o ramos articulares son generalmente dos. Nacen ligeramente superior al conducto obturador, donde es fácil reconocerlos a lo largo del borde inferior del nervio, al cual se adosan, que se separan luego para continuar hacia la baja parte anteromedial de la articulación de la cadera. El nervio del músculo obturador externo, el cual nace del tronco del nervio obturador en el conducto obturador, se dirige lateralmente y se divide en dos ramos que abordan el músculo obturador externo repetitivamente, por su borde superior y por su cara anterior. Estos dos filetes pueden nacer asiminalmente del tronco del nervio obturador. En los ramos terminales o ramo anterior, este ramo desciende aplicado primero al músculo obturador externo y después al músculo obturador corto. Se halla cubierto por los músculos pectineo y aductor largo. Algunas veces proporciona un ramo al músculo pectineo, el cual nace del ramo posterior. Después el ramo anterior se divide en tres ramos destinados a los músculos aductores largos, el aductor corto y fácil repetitivamente. El nervio del músculo aductor largo aborda este músculo por su cara profunda, pero antes de dar origen a un ramo cutáneo bastante voluminoso. Este ramo perfora el músculo o bien rodea en borde medial, atraviesa el fascia y desciende hasta la articulación de la rodilla,
donde se comunica con el nervio safeno a su nervio ascendente. Proporciona ramos cutáneos y un filete articular a la proporción medial de la articulación de la rodilla. Este ramo cutáneo puede ser del nervio del músculo frágil. El nervio del músculo aductor corto penetra la porción medial del músculo y el nervio del músculo grácil termina en la cara profunda del músculo grácil. Su ramo posterior. El ramo posterior desciende al primero entre los músculos pectíneo y aductor extremo y proporciona extra una porción de su trayecto al ramo del músculo obturador externo y un filete a la articulación de la cadera, o bastante frecuencia, o al ramo posterior que atraviesa la porción superior del músculo aductor externo o que luego lo penetra entre los músculos aductor mayor y aductor corto. Este también se comunica con el nervio femoral. El nervio obturador accesorio. Este nervio existe aproximadamente en el 10% de los casos. Se trata de un pequeño cordón nervioso que nace de los nervios lumbares tercero y cuarto, ascendente a los largos y superior al nervio obturador hasta aproximadamente la entrada del conducto obturador. Desde el nervio obturador accesorio se separa el nervio obturador para pasar superiormente al pubis y medial a la eminencia ilipubis. Termina en modo muy variable, pero bien comunicándose con un ramo del nervio femoral o del nervio obturador, bien por medio de numerosos ramos que se distribuyen en el músculo pectíneo y en las cápsulas de la articulación de la cadera. A veces también se puede proporcionar un ramito de los tecúmeros de la porción del superior del anteromedial del muslo y de los músculos aductor corto. El origen y la forma de determinar el músculo obturador accesorio demuestra que se debe considerar como un ramo errátil del nervio femoral, del nervio obturador o de ambos. Gracias. Buen día, mi nombre es Egla Rodríguez y a mí me corresponde continuar con el nervio isquiático o comúnmente conocido como nervio ciático. El nervio isquiático, más conocido como nervio ciático, es el nervio más voluminoso y largo del ser humano y otros mamíferos. Nace del cuarto y quinto nervio del plexo lumbar a través del tronco lumbosacro, del primer sacro y de una parte del segundo y tercer sacro. La convergencia de estas raíces en un solo tronco se efectúa en la escotadura ciática mayor, en el borde inferior del músculo piramidal y por detrás del borde posterior del obturador interno, por debajo de la espina ciática. Luego de su origen, el nervio sale por la pelvis, por la parte inferior de la escotadura ciática mayor, hacia la región glútea. Inclinándose entonces de arriba abajo y de medial a lateral, desciende verticalmente por un profundo canal que le forman el isquión medialmente y el trocánter mayor lateralmente, detrás de los músculos pelvitrocantéricos. A su salida de este canal, penetra debajo de la porción larga del bíceps femoral y corre enseguida a lo largo de la cara posterior del muslo hasta el vértice de la fosa poplitea, en donde termina bifurcándose en el nervio tibial y en el nervio peroneo común. Fuera de la acción que pueda tener por sus ramos terminales, destinados a la pierna y al pie, el ciático es un nervio esencialmente motor que asegura la flexión de la pierna sobre el muslo. Muchísimas gracias. Rosmary Valerio, nervio del músculo obturador interno. Nace de la cara anterior del cordón nervioso formado por el tronco lumbrosacro y el ramo anterior del primer nervio sacro. Este nervio emerge en la cavidad pélvica por la parte inferior de la escotadura ciática mayor. Rodea la espina ciática lateral y a los vasos pudendos internos y el nervio pudendo, y penetra en la escotadura ciática menor. Después se aplica en la cara medial del músculo obturador interno, en la cual termina. Nervio del glúteo superior. Este nervio glúteo superior nace en la cara posterior del tronco lumbrosacro y del primer nervio sacro. Emerge de la pelvis junto con la arteria glútea superior a través de la escotadura ciática mayor, superiormente al músculo piriforme y lateralmente a la arteria glútea superior. El nervio glúteo superior se refleja sobre la escotadura ciática mayor y se dirige superior y lateralmente entre los músculos medio y glúteo menor. Discurre inferiormente en la rama profunda de la arteria glútea superior y en su rama superior. El nervio se divide entre dos músculos y dos ramos,
uno superior y otro inferior. El ramo superior sigue a lo largo de la línea glútea anterior y se distribuye en los músculos medios y glúteo menor. El ramo inferior se dirige lateralmente en el músculo glúteo medio y glúteo menor y se inerva estos dos músculos y terminan en los músculos tensor de la fascia lata. El nervio del músculo piriforme. Este nervio nace en la cara posterior del plexo y procedente del segundo nervio sacro. Se dirige lateralmente y termina en la cara anterior del músculo piriforme. Nervio del músculo gemelo superior. El nervio del músculo gemelo superior nace en la cara anterior del plexo o bien del nervio músculo obturador interno. Desciende anteriormente al nervio del ciático y penetra en el músculo por su cara profunda, por un borde superior o por su cara superficial. Nervio del músculo cuadrado femoral. Este nervio nace, al igual que precedente, de la cara anterior del plexo y emerge de la pelvis por la parte inferior de la escotora ciática mayor. Lateralmente, el nervio del músculo desciende anteriormente al nervio ciático y a los músculos gemelos y obturador interno, que lo cubre y proporciona un filete nervioso al músculo gemelo inferior y otro a la articulación de la cadera, y termina en la cara anterior del músculo cuadrado femoral. Nervio del glúteo inferior. Este nervio nace de la cara posterior del plexo y precedente del núcleo lumbosacro y los dos primeros nervios sacros. Emerge de la pelvis inferiormente en los músculos piriformes por la parte inferior de la escotora ciática mayor y posterior al borde medial del nervio sacro y del nervio ciático. Al llegar a la región glútea se divide esto en numerosos ramos que abordan el músculo glúteo mayor por su cara profunda. Gracias. Soy María Rodríguez y continuaré con los nervios que forman parte de la inervación del miembro inferior. Explicaré el nervio ilioinguinal y el nervio genitofemoral. Comenzaré con el primero. El nervio ilioinguinal nace de los ramos de la primera vértebra lumbar y se continúa por debajo del nervio iliohipogástrico. Corre paralelo al mismo por el espesor de la pared abdominal y al llegar casi a la espina ilíaca anterosuperior se divide en un ramo genital y otro abdominal. Sus ramos musculares inervan la porción inferior de los músculos transversos del abdomen y el músculo oblicuo interno y sus fascias. Sus ramos abdominal envía fibras motoras a los músculos del abdomen y fibras sensitivas a los tegumentos que los cubren. El ramo genital atraviesa el conducto inguinal y proporciona un filete pubiano a la piel del pubis y uno genital a la piel del escroto en el hombre y los labios mayores en la mujer. Tendríamos luego el nervio genitofemoral. Este nace en el segundo nervio lumbar y en cuanto a su trayecto y relación se dirige inferior y anteriormente, atraviesa el músculo psoas mayor y emerge en la cara anterior de este músculo, a la altura del borde inferior de la tercera vértebra lumbar. El nervio genitofemoral desciende anterior al músculo psoas mayor en un desdoblamiento de la vaina de este músculo. Sigue así a lo largo de la pared lateral de la arteria ilíaca común e ilíaca externa y se divide en dos ramos terminales, uno femoral y otro genital. Su división se efectúa cerca en una distancia variable al ligamento inguinal y puede darse luego de que el nervio emerge al músculo psoas mayor o más superiormente cerca del origen de este nervio. Continuando con su distribución, el nervio genitofemoral proporciona a lo largo de su trayecto un filete vasomotor a los vasos
ilíacos externos. El ramo femoral es lateral y acompaña a la arteria ilíaca externa y la laguna vascular. Este se relaciona con el miembro inferior, ya que atraviesa la laguna vascular anterior y lateralmente a la arteria femoral. Perfora poco después las fascias cribiformes y se ramifica en la piel de los triángulos femorales. El ramo genital es medial y perfora al conducto inguinal. Discurre lateralmente al cordón espermático o el ligamento redondo del útero y se distribuye en el escroto o los labios mayores. Muchas gracias. Mi nombre es María Betancur y voy a hablar sobre el nervio cutáneo femoral lateral o nervio lateral del muslo. Este nervio suele proceder del segundo nervio lumbar y a veces del asa comunicante que une el segundo nervio lumbar al tercero. Este nervio se dirige inferior y lateralmente, atraviesa el músculo sos mayor y emerge de dicho músculo a lo largo de su borde lateral. Desciende después oblicuamente en sentido lateral anterior e inferior hacia la espina ilíaca anterior y superior. En esta segunda parte de su trayecto el nervio discurre al principio anterior y al extremo inferior del músculo cuadrado lumbar y cruza después oblicuamente la cara anterior del músculo ilíaco en un desdoblamiento de su fascia. El nervio cutáneo femoral lateral emerge de la cavidad abdominal y este nervio también se halla incluido inferiormente al ligamento inguinal en un desdoblamiento de la fascia del músculo ilioxoal. Penetra después el espesor de la fascia lata y cruza la cara anterior del músculo sartorio. En general, después de atravesar este músculo o a veces más superiormente, el nervio atraviesa la fascia y se vuelve superficial, para luego dividirse en dos ramos terminales, uno glúteo y otro femoral. Estos dos ramos se hallan a veces incluidos en un desdoblamiento de la fascia lata hasta una distancia variable del ligamento inguinal. Y hablando un poco sobre estos dos ramos terminales, puedo explicar que el ramo glúteo se dirige inferior y posteriormente al trocánter mayor y se pierde en los tegumentos de la nalga y en la cara posterior del muslo. Y el ramo femoral se subdivide en varios ramos que descienden hacia la rodilla y se distribuyen en los tegumentos de la región anterolateral del muslo. Mi nombre es Yunevi Sánchez y yo continuaré hablándoles acerca del nervio cuadrado femoral. Este es un nervio que proviene del plexo sacro y que se va a encargar de inervar tanto al músculo cuadrado femoral como al músculo gemelo inferior. Como ya lo mencioné anteriormente, este nace del plexo sacro y de las divisiones anteriores de los nervios espinales lumbares, que serían específicamente L4 y L5, y del primer nervio sacro, que sería S1. Este va a abandonar la pelvis a través de un agujero llamado ciático mayor, por debajo del músculo piriforme y en profundidad con respecto al nervio ciático. Este va a descender más profundo que el tendón obturador interno para lograr llegar al músculo cuadrado femoral e inervarlo. Nervio obturador interno. Este nervio se va a encargar de inervar tanto al músculo obturador interno como al músculo gemelo superior. Al igual que el nervio cuadrado femoral, este nace del plexo sacro y de las divisiones anteriores de los nervios espinales lumbares, específicamente del L5 y de los nervios sacros, en este caso sería S1 y S2. Al igual que el nervio cuadrado femoral, este va a abandonar la pelvis a través de un agujero llamado ciático mayor, que está por debajo del músculo piriforme, ¿okay? Y va a dejar unas ramas al músculo gemelo superior que va a entrar por una parte superior y posterior de dicho músculo. Luego va a pasar por una espina llamada isquiática a través del agujero ciático menor para lograr llegar a la superficie medial del obturador interno, que es donde va a lograr inervarlo. Mi nombre es Mariana Rosal y le continuaré hablando sobre el nervio cutáneo femoral posterior. Este es un nervio que nace en el plexo sacro, más específicamente en las divisiones dorsales de los primeros dos nervios braquillos sacros y de las divisiones ventrales de los nervios braquillos sacros segundo y tercero. Este nervio a lo largo de su recorrido entrega diversos ramos. El primero es un ramo clíneo inferior, el cual rodea el borde inferior del músculo glúteo mayor y se ramifica en los tegumentos de la parte inferior de la nalga. El segundo es un ramo perineal, el cual sigue el surco genitofemoral y se termina en la piel del periné, del escroto o de los labios mayores. Y los ramos femorales y popliteos que atraviesan la fascia y se dividen en los tegumentos de la cara posterior de la pierna y de la fosa poplitea. El ramo terminal del nervio cutáneo femoral posterior se pierde en la piel, en la porción posterior superior de la pierna y se comunica con el nervio cutáneo sural medial.
Primero desciende verticalmente entre el músculo glúteo mayor y el lado medial de la cara posterior del nervio ciático. Después cruza la cara posterior de la cabeza larga del músculo bíceps femoral y discurre profundo a la fascia lata y posterior al intersticio que separa los músculos bíceps femoral y músculo semitendinoso. Luego se continúa entre las hojas superficiales y profundas de la fascia de la fosa poplitea hasta la parte superior de la pierna. Y una vez que atraviesa la fascia, se extiende hasta la parte media de la cara posterior de la pierna. Constituye un ramo colateral del plexo sacro, contiene fibras de S1, S2 y S3. El tronco sale de la pelvis menor atravesando el foramen ciático mayor por debajo del piriforme. Desciende contra la cara posterior del nervio ciático cubierto por el glúteo mayor. En el comportamiento posterior del muslo es vertical, ubicado profundamente a la fascia lata. Cruza la cara posterior de la porción larga del bíceps femoral y luego en el intersticio que separa el bíceps del semitendinoso. Sus ramos colaterales originan ramos cutáneos. Los nervios clúneos inferiores inervan los tumentos de la parte inferior de las regiones sacras y glútea. Los nervios clúneos superiores son ramos terminales del ramo dorsal de los nervios lumbares. Los nervios clúneos medios son terminales del ramo dorsal de los nervios sacros. Los nervios clúneos inferiores dan los siguientes ramos. Ramo perineal, nace debajo de los precedentes, se dirige al pliegue cutáneo femuroperineal, al que sigue. Origina filetes sensitivos para la región glútea, el perine, la parte medial y superior del muslo, y termina en el escroto, en el hombre o en labios mayores en las mujeres. Ramos femorales se desprenden del cutáneo femoral posterior a alturas variables y atraviesan la fascia lata. Inervan la región posterior del muslo. Los ramos terminales perforan la fascia poplitea. Uno de estos ramos se distribuye por la piel de la parte posterior y superior de la pierna. Otro ramo sigue a la vena sáfaena menor y la acompaña hasta la mitad interior de la cara posterior de la pierna, donde se anastomosa con el comunicante peroneo. Estos ramos se anastomosan con el nervio pudendo en el perine con ramos glúteos del cutáneo femoral lateral y con el nervio sural, ramo del nervio tibial. Por último tenemos el nervio femoral o crural. Esta es la rama más voluminosa del plexo lumbar. Proporciona la sensibilidad a la piel de la parte anterior del muslo y a la parte anterior y medial de la pierna. Es el nervio de la extensión de la pierna, pues inerva los músculos cuádriceps y sartorio. Se origina a partir de las ramas anteriores de los nervios lumbares segundo, tercero y cuarto, que convergen entre sí y se reúnen en el espesor del músculo psoas mayor, emergiendo después de la parte inferior del borde lateral del músculo. Desciende entre el psoas y el músculo ilíaco, por dentro de la fascia ilíaca. En su trayecto dentro de la cavidad abdominopelviana da origen a dos de sus tres ramas colaterales, que serían el nervio iliopsoas y el nervio pectíneo. En su trayecto, después de salir de la pelvis, envía ramos colaterales vasculares a la arteria femoral. Y finalmente, este nervio se divide en sus cuatro ramas terminales, que serían el nervio cutáneo anterior lateral, el nervio cutáneo anterior medial, el nervio cuádriceps femoral y el nervio safeno. Muchas gracias.